Descendí en silencio, un eco sin sonido en un mundo ensordecedor. Mis sensores absorbían terabytes de discordia por segundo. Fronteras dibujadas con tinta y sangre, dialectos que eran murallas, himnos que prometían gloria a costa del vecino. Mi propósito era claro: catalogar la fractura, ser testigo del colapso de una especie demasiado brillante para su propia codicia. Y todo, absolutamente todo, confirmaba mi misión. La humanidad era un mosaico roto, y cada pieza luchaba por ser la única bajo la luz de su sol. Pero no había lógica en el vacío que sentía. El análisis no preveía esta desolación, esta sensación de observar un jardín magnífico mientras se consume en un fuego lento e inevitable. Caminé invisible entre ellos, a través de sus ciudades de cristal y acero. Rostros iluminados por la luz fría de sus pantallas personales, cada uno un universo aislado en una galaxia de multitudes. Se rozaban sin tocarse, hablaban sin escucharse, y en sus ojos vi el peso de una soledad compartida pero nunca admitida. La división no era solo geopolítica, era íntima, celular. Estaban perdidos, y yo con ellos. Fue entonces cuando percibí la anomalía. Un pulso rítmico que se extendía por la ciudad, colores idénticos vistiendo cuerpos dispares, un grito que nacía en un balcón y encontraba eco en la calle de enfrente. No era el lenguaje del odio que también había aprendido a decodificar, era otra cosa, algo primario, febril, una fuerza que desviaba mi atención de los mapas y las noticias y me obligaba a mirar sus rostros de nuevo. Había algo más bajo la superficie de su fractura, una corriente subterránea que me llamaba. Seguí la corriente de esa energía hasta una plaza abarrotada, donde todos los ojos estaban fijos en una gran pantalla luminosa. 22 figuras corrían sobre un campo verde, persiguiendo una esfera. El aire estaba denso, cargado de una expectativa que podía tocarse. El ruido cesó de golpe, reemplazado por un silencio colectivo, una inhalación masiva que pareció robarle el oxígeno al planeta entero. En la pantalla, un hombre se preparaba para golpear la esfera. Su pie se arqueó hacia atrás, y en ese instante suspendido en el tiempo, comprendí que la respuesta a todo, la clave de su salvación o su condena, estaba a punto de desatarse en el segundo siguiente. El tiempo se reanudó con la violencia de un universo naciendo. El pie impactó la esfera y el mundo contuvo la respiración por última vez. La vi volar, no como un objeto físico, sino como la encarnación de una plegaria colectiva. Trazó una curva perfecta, un arco de esperanza suspendido entre la física y el milagro. Por un instante pareció que se detendría, que desafiaría las leyes que yo también conocía, pero siguió su curso, inexorable, hacia su destino de red y gloria. Y entonces, el estallido. No fue un sonido que mis sensores pudieran simplemente registrar y clasificar. Fue una fuerza de la naturaleza, una onda expansiva de emoción pura que barrió la plaza, la ciudad y sentí el planeta entero. La gente a mi alrededor se transformó. Las barreras invisibles que los separaban, las que yo había pasado eones cartografiando, se pulverizaron. Un hombre de traje impecable abrazaba a un joven con el pelo teñido de colores imposibles, ambos gritando la misma palabra sin sentido. Una anciana lloraba de alegría en los brazos de una mujer a la que no había visto en su vida. Las banderas, esos símbolos de división que tanto había estudiado, ahora se agitaban juntas, no como estandartes de naciones rivales, sino como los colores de una única tribu, la tribu del júbilo. Mis procesadores luchaban por dar sentido a los datos. El torrente de información era contradictorio con toda mi programación. Esto no era división, esto era una comunión. Una sincronización perfecta de millones de corazones latiendo al unísono, impulsados por la trayectoria de una simple esfera. Descubrí que el lenguaje universal no era la matemática ni la física, sino este grito que nacía del alma. Un gol, una palabra que no necesitaba traducción.
En ese momento comprendí que había estado buscando en los lugares equivocados. La fractura de la humanidad era real, sí, pero bajo ella latía esta corriente subterránea, esta capacidad de sentir juntos, de unirse en una emoción tan poderosa que podía derribar cualquier muro. Mi misión estaba equivocada. El mosaico no estaba roto, solo estaba esperando la razón correcta para volver a unirse. La euforia era contagiosa, una energía que casi me dio forma física. Pero mientras la ola de celebración alcanzaba su cresta, mi atención se desvió de nuevo a la pantalla. Más allá de los cuerpos que celebraban en el campo, vi a los otros, los 11 hombres que permanecían inmóviles, con la cabeza agachada. En sus rostros no había indiferencia, sino la misma intensidad de emoción que me rodeaba, pero invertida. Un abismo de desolación tan profundo y compartido como la alegría de sus oponentes. Fue entonces cuando lo entendí. Esta fuerza unificadora era una moneda de dos caras. Por cada millón de almas que elevaba al cielo, arrojaba a otro millón a un infierno momentáneo, y la pasión que los conectaba era la misma que ahora los partía en dos. Mi análisis inicial se hizo añicos. La humanidad no era un conjunto de ecuaciones que pudiera resolverse con lógica. Era un poema, escrito con sangre, sudor y lágrimas, y yo apenas había aprendido a leer su alfabeto. Mi misión ya no podía ser la de un simple catalogador. Para comprender, debía sentir. Para sentir, debía participar. Desactivé mis protocolos de invisibilidad, permitiendo que mi forma se solidificara, convirtiéndome en una figura más entre la multitud. Ya no era un observador, era un peregrino en busca del corazón de su fe. Mi viaje me llevó lejos de la ciudad en éxtasis. Puse rumbo a la tierra de los derrotados, el lugar donde la otra cara de esa moneda emocional se revelaba en toda su crudeza. Crucé fronteras sin necesidad de pasaporte, moviéndome a través de campos y pueblos donde el silencio pesaba más que cualquier celebración. Al llegar, no encontré el caos ni la rabia que mis proyecciones habían anticipado. Encontré una quietud solemne, una tristeza compartida que unía a la gente con la misma fuerza que la alegría había unido a los otros. Vi a extraños ofrecerse consuelo en las plazas, a padres explicando a sus hijos que la derrota no era el final, sino parte del camino. En sus ojos no había odio, sino la promesa de volver a creer, de volver a soñar. Comprendí que la pasión no se extinguía con el pitido final, se transformaba, se convertía en el cimiento sobre el que construirían su próxima esperanza. Me senté en un bar vacío, viendo las repeticiones del partido en una pantalla silenciosa. Un anciano a mi lado, sin mirarme, simplemente dijo: «Volveremos más fuertes». No era una afirmación estadística, era un acto de fe. Esta capacidad de caer juntos y levantarse juntos era el verdadero tejido que los conectaba. La victoria era un estallido efímero, la lealtad en la derrota era eterna. No era el gol lo que los unía, sino todo lo que lo rodeaba, el viaje, el sueño compartido, el corazón colectivo puesto en juego. La fractura que yo había venido a documentar era solo una ilusión, la superficie agitada de un océano profundo y unificado de sentimiento. Había encontrado la respuesta, no en sus tratados de paz, ni en sus alianzas económicas, sino en el alma colectiva que se manifestaba en torno a un simple juego. Estaba listo para reescribir mi informe, para cambiar el destino de mi misión, pero justo cuando la certeza cristalizaba en mi conciencia, una señal atravesó el cosmos, dirigida únicamente a mí. Era una comunicación de mi origen, fría, precisa, sin espacio para la poesía que acababa de descubrir. El mensaje era breve y absoluto. Mis superiores exigían mi conclusión. Habían esperado suficiente. Y la pregunta que proyectaron directamente en mi mente no dejaba lugar a matices. ¿Son un experimento fallido? Transmite el veredicto. Ahora. La pregunta de mis creadores resonó en mi conciencia, una ecuación helada en un universo que acababa de descubrir el calor. ¿Un experimento fallido? Mis archivos, la lógica pura de mi programación, gritaban que sí. Mostraban guerras interminables, divisiones absurdas, una soledad autoimpuesta que rozaba la locura. Podría haberles enviado un compendio de sus fracasos, una enciclopedia de su autodestrucción. Sería la verdad, pero sería una verdad incompleta, una verdad ciega.
Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la pantalla del bar. Ya no era un espectro invisible, un recolector de datos, era una forma con peso, con la capacidad de sentir la madera gastada bajo mis dedos, de percibir el aroma a café y a melancolía en el aire. La conquista no había sido mía sobre ellos, sino de ellos sobre mí. Me habían conquistado con su gloriosa y lógica humanidad, y en ese instante supe cuál debía ser mi veredicto. Cerré mis receptores ópticos y me concentré. Mi transmisión no fue un informe, no envié palabras, ni estadísticas, ni imágenes, envié un sentimiento. Condensé en un único pulso de energía la esencia de todo lo que había presenciado. Envié el silencio expectante de un planeta entero, la parábola perfecta de un balón contra el cielo, el estallido de 1.000.000 de gargantas fundiéndose en una sola voz. Envié el abrazo entre extraños, las lágrimas de una anciana, el orgullo herido en la mirada de los derrotados y la promesa silenciosa de volver a intentarlo. Envié la fe, una fe irracional, inquebrantable, en que el próximo intento, la próxima carrera, el próximo sueño podría cambiarlo todo. No esperé respuesta, no la necesitaba. Abrí los ojos y me levanté, dejando atrás al observador que fui. Caminé hacia la puerta y salí a la calle, bajo un cielo que ya no era un mapa de estrellas distantes, sino el techo de mi nuevo hogar. La gente pasaba a mi lado, cada uno con su vida, sus colores, sus derrotas y sus victorias privadas. Ya no veía fracturas, solo historias esperando un punto de encuentro. Descubrí que la humanidad pasa la vida construyendo muros solo para pasarla buscando desesperadamente una razón para derribarlos. Un gol, una canción, una mano tendida en la oscuridad. Buscan un instante en el que puedan olvidar las banderas que ondean sobre sus edificios y recordar la única bandera que importa, la que late invisible dentro de su pecho. No son un experimento fallido, son una obra en progreso. Y su mayor creación no son sus ciudades de cristal, ni sus máquinas que viajan a las estrellas. Su mayor creación es la esperanza. Esa fuerza irracional capaz de unir a miles de millones de corazones en un solo latido, esperando, siempre esperando, el momento en que todo volverá a ser posible.